¿qué dice? Muy buenas noches, bienvenidos. Esto es Recalculando aquí por la pantalla de C5N. Es un programa especial nuevamente esta noche. Especial porque en un contexto como el que tenemos, donde realmente el golpe, que significa la tormenta verdadera de muchísimos datos, información, distintas lecturas, manipulación que muchas veces ejercen los medios de comunicación, lo que nos proponemos es siempre el pensamiento crítico, el análisis, el detalle, lo más ajustado posible y vinculado realmente a lo que pasa. Y en ese contexto, la propuesta de esta noche es tratar de vincular lo que son dos o tres elementos sustanciales que participan, o en todo caso, que coparticipan dentro de lo que es la escena mediática, pero también, sin ninguna duda, política y social en la Argentina. Por un lado, vamos a hablar de los alegatos de la defensa en el juicio denominado Vialidad, donde intervino la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y también su abogado, Carlos Beraldi, con dos alegatos vinculados a la defensa realmente importantes, que son piezas de la política ya, y no solo que intervienen en materia judicial. ¿Y eso conectado con qué? Bueno, por ejemplo, con lo que es la discusión en el Parlamento de la ampliación de la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué tendrá que ver una cosa con la otra? Y quizás también con la discusión vinculado a lo material, vinculado a lo que son los bienes públicos que tenemos los argentinos y que han cambiado de valor en términos relativos en el último tiempo, y esto ha impactado muchísimo, no solamente en la perspectiva, en la proyección, en la expectativa que podemos tener todos de que se reacomode la economía y que esto tenga un impacto en materia de divisas, uno de los principales problemas que atraviesa la Argentina desde hace muchísimas décadas y que obedecen a lo que podríamos denominar que es el problema del stop and go en la economía, ¿no? Cómo la Argentina registra procesos de crecimiento económico y cómo eso en algún momento se detiene porque nos quedamos sin dólares, y allí entonces viene la parte oscura del ciclo, llamémoslo de esa manera, si me permite, la parte donde la Argentina entra en recesión y donde la mayor cantidad de derechos se vuelve menor cantidad de derechos, muchas veces porque allí están atentos los grupos económicos, los grupos concentrados, que lo que buscan es sistemáticamente una menor financiación de esos derechos que debiera proveer la política, ¿no? Y que sabemos que en la Argentina hay sectores de la política que sí, que vienen a garantizarnos mayor cantidad de derechos, y que hay otros que buscan exactamente lo contrario. Yo le hablaba del alegato como una pieza política, del alegato como un elemento sobre el cual uno puede trazar distintos análisis. Quizás el primero, el principal, es que a lo largo de la última semana, y con la intervención de Cristina Fernández de Kirchner también el día viernes, si hay algo que quedó claro es que las acusaciones hechas por la Fiscalía, bueno, eran realmente fáciles de desarmar. ¿Por qué? Porque lo que se proponía desde otro lado, lo que se promovía también vinculado a los argumentos con los cuales se le acusó a Cristina Fernández de Kirchner y a un grupo de funcionarios, o exfuncionarios en este caso, bueno, realmente no tenían ningún tipo de asidero en función de lo que realmente había pasado en la Argentina. Y quizás eso quedó bastante claro con la intervención del doctor Beraldi, que quiero compartir con usted esta noche. A ver, señor director. Y después destruimos, y la palabra es esa, destruimos la hipótesis que la Fiscalía tenía en esta nueva acusación al clasificar las obras investigadas en dos secciones, 34 obras por un lado y 17 obras por el otro, de que el Congreso no tuviera información específica en cada uno de estos bloques. Concretamente, si había alguna diferencia leve en las denominaciones, esto de ninguna manera impedía que esas obras pudiesen ser identificadas. Y en segundo término, y esto es todavía mucho más grave, que la hipótesis de subvaluación de las obras, es decir, decirle al Congreso lo que la obra no valía, en realidad era terminantemente falso, porque esas obras, esas 34 obras, cuando las seguíamos en cada una de las leyes administrativas, veíamos cómo el Congreso le había ido dando presupuestos a cada una de esas obras, que duplicaba lo que la Fiscalía decía. Incluso porque mostraba algo peor todavía, porque mostraba cómo en los años 2013, 2014 y 2015 el Congreso tenía plena información, pleno conocimiento de todas las obras que se estaban ejecutando, hipótesis que, según la Fiscalía, eso no ocurría, y que en esos 3 años el Congreso no sabía lo que se estaba haciendo en materia de obra pública vial, en estos casos específicos en la provincia
de Santa Cruz. Bueno, ese es uno de los fragmentos más destacados, porque allí realmente uno entiende cómo se desarma de forma muy rápida aquello que constituyó una especie de andamiaje sobre el cual se montó lo que hemos visto, ¿no? Las acusaciones de las últimas semanas. Ahora, además de esa intervención, cuando Cristina Fernández de Kirchner aparece en su alegato, lo que hace son dos cosas realmente importantes, ¿no? Por un lado, uno podría pensar que está presentando a ojos de la sociedad lo que uno podría denominar que son los principios del orden jurídico, que es aquello que nos provee la democracia para consensuar en todo caso cómo podemos acceder a mayor cantidad de derechos y cómo se va a administrar la justicia, cuál es el herramental que va a utilizar. Pero además lo que hace Cristina Fernández de Kirchner es otra cosa. Lo que propone es que ese orden jurídico se manipula sistemáticamente cuando lo que hay del otro lado son intereses y cuando lo que hay de este lado es alguien que, en todo caso, lo que va a proponer en términos de tradición, pero también en términos de proyección hacia adelante, es una especie de barrera para esos intereses. Es decir, lo que propone Cristina Fernández de Kirchner es que ese orden jurídico se vulnera, se viola sistemáticamente una y otra vez y que en todo caso, en función de eso, lo que se busca es reproducir la injusticia social, ¿no? Y allí entonces aparece una pregunta que está aquí en el gráfico, que a mí me parece relevante esta noche y que vamos a ir conversando a lo largo de toda la noche con nuestros invitados, que es ¿cuál es el cambio que se está produciendo al interior de las democracias, ¿no? Algo que hemos escuchado una y otra vez y que es realmente muy interesante, porque ya la propuesta de vulnerar ese orden jurídico, la propuesta de vulnerar las políticas vinculadas a mayor cantidad de derechos para grandes sectores de la sociedad, que son los que menos recursos tienen habitualmente. Bueno, todas esas acciones que van a ir a contramano de eso suceden al interior de la democracia. No vienen a cambiar el formato de democracia, el ropaje, seguiremos llamándola democracia, pero en todo caso seguiremos votando, pero hay cosas que sí van cambiando. Hay un deterioro, hay grados de intensidad que uno puede fijar y claramente eso va involucionando. Entonces, la gran pregunta es, ¿cuáles son esos cambios? Ahora, déjeme decirle algo más atado con esto que mencionábamos recién. ¿Por qué es Cristina Fernández de Kirchner el objeto de los ataques y de la persecución? ¿Por qué es ella y no es otro u otra, ¿no? ¿Por qué en este caso? Y la respuesta fácil es por la tradición, por lo que representa Cristina Fernández de Kirchner. Pero además uno podría agregar otra cosa. ¿Por qué? Porque sirve de ejemplo para que otros referentes de la política quizás no se animen, como lo ha hecho Cristina Fernández de Kirchner, a plantear esa barrera, esas dificultades para aquellos sectores concentrados, para aquellos grupos de interés que lo que buscan es sistemáticamente avanzar por sobre los derechos de las y los argentinos. Algo de esto, vinculado con la legitimidad que tiene alguien que es votado por el pueblo, decía Cristina Fernández de Kirchner. La escuchamos. Elegimos el gobierno democrático. La gente elige los gobiernos. La gente elige los gobiernos. Con el limitante del 22, no gobierna ni delibera por sí mismo, sino a través de sus representantes y de las autoridades creadas por esta Constitución. Los tres gobiernos, el que le tocó encabezar a Néstor, el que me tocó encabezar y los que me tocó encabezar a mí, fuimos elegidos por el pueblo. No podemos ser nunca una asociación ilícita. Bueno, uno se pregunta si todavía vivimos en un sistema representativo, republicano y federal, ¿no? Así debiera ser. Pero a la pregunta de por qué es ella y no es otro u otra, a la pregunta de por qué ahora, mire, hay varias razones, me parece a mí. La principal es que uno podría pensar que se la acusa a Cristina, se la persigue a Cristina Fernández de Kirchner, no por lo que podríamos considerar que son sus errores, o en todo caso lo que considera la oposición, que muchas veces dice, bueno, estos son los errores de Cristina, sino por lo que usted y yo probablemente consideremos que son y que fueron sus aciertos, ¿no? Por eso se la persigue, para ir teniendo claro ese escenario, me parece que estaba claro desde antes. Pero además,
déjeme plantearle otra cosa que a mí me parece relevante. ¿Por qué ahora? Y quizás acá entra el factor de la justicia, que es tan importante y que todavía hoy, bueno, nos cuesta discutir, ¿no? Nos cuesta aceptar que tener una Corte Suprema que nos garantice transparencia y que no sea opaca es algo que debiéramos buscar por encima de todas las cosas, ¿no? Muchas veces se opone la situación social, la situación socioeconómica con la discusión vinculada a la justicia. Y por supuesto que no están en contraste, sino que van de la mano. Y este es también algo interesante para discutir esta noche. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué ahora en todo caso? Porque es el momento donde han tomado un valor relativo realmente impresionante aquellas cuestiones que la Argentina produce y que tiene, y que he descubierto en los últimos años, quizás a raíz de lo que ha sido la política del kirchnerismo, de que puede administrarlos y puede garantizar a los argentinos una participación en ese reparto de riqueza, ¿no? Esto es lo que representa Cristina Fernández de Kirchner y es el obstáculo que ve el resto con respecto a ella. Es por eso que no la quieren sentar en la mesa de discusión, es por eso que cuando se propone el diálogo automáticamente se mira para otro lado. ¿Por qué, se preguntará usted? Bueno, porque hoy lo que produce la Argentina, los alimentos, han tomado un valor relativo realmente importante con respecto a otros bienes y servicios que se producen a nivel global. Y porque lo que tiene la Argentina, estoy hablando de litio, gran cantidad de minerales, también los hidrocarburos, el gas, el petróleo, son todas cuestiones que realmente hoy representan un elemento estratégico. ¿Para qué? Para la expansión de las economías a nivel global y también para la interrelación de los países. Y de esto también vamos a estar hablando en instantes nada más. Entonces, la discusión, esa discusión que los grandes grupos económicos transnacionales que están en la Argentina y quieren dar en este momento, esa discusión, quieren que sea con Cristina fuera de la mesa, por lo que representa Cristina Fernández de Kirchner y porque no les interesa coparticipar parte de esa ganancia, coparticipar parte de la riqueza. En última instancia, lo que está detrás es probablemente la discusión por la distribución de los ingresos, la distribución de la riqueza, cómo se va a repartir aquello que se va a producir en la Argentina en los próximos años, que son realmente cantidades industriales, miles de millones de dólares en todos estos bienes que le estoy comentando. Y a partir de allí entonces uno podría enhebrar una cuestión con la otra. Vinculado con esto, y porque no es menor, y porque me parece importante, está el tema de la justicia y sobre todo la discusión en el Parlamento vinculado a lo que es la ampliación en el número de miembros. Claro, lo que se busca es garantizar transparencia. Y está claro que cuanto mayor cantidad de miembros tenga una Corte Suprema, probablemente uno podría decir, mayor aspiración a que esa Corte sea transparente. Cuanto menor número, bueno, es probable, sobre todo si 4 miembros, 2 han sido puestos en su momento por el macrismo y han sido puestos en todo caso por decreto, a pesar de que después eso pasó por el Congreso, uno podría pensar que es sumamente necesario garantizar transparencia desde el punto de vista de la Corte Suprema. Ahora, la realidad es que en algún punto la discusión no se da en términos que realmente obedecen a lo que es la importancia y la naturaleza que debe tener en una sociedad vinculado a la justicia. ¿Por qué? Bueno, porque la Corte Suprema, ¿qué es? Mire, es el garante en última instancia de que todo eso que estamos discutiendo realmente tenga, a ojos de los ciudadanos de la Argentina, un reparto equitativo. Es decir, es la Corte Suprema de Justicia la que va a garantizarle a usted y a mí que a la hora de, por ejemplo, expandir la producción de vaca muerta, los argentinos tengamos una participación en esa distribución de la riqueza y que eso no quede concentrado en algunos grupos económicos transnacionales que van a venir ahora con inversiones, pero que después se van a llevar esas utilidades. Entonces, que haya una garantía de que eso tenga un reparto. ¿Qué cosas pasan por la Corte Suprema? Mire, todo. Absolutamente, no solamente el acceso a mayor cantidad de derechos, sino también los recortes de esos mismos derechos, las reformas de todo tipo, la reforma laboral, la reforma previsional, todo puede ir a la justicia para ser discutido y además quizás un elemento fundamental, los impuestos, que es el elemento madre para tratar de redistribuir lo que es la riqueza. Los impuestos se discuten en la órbita y en el seno de la justicia. Por último, y para terminar, y porque también me parece importante decirlo, la justicia es un ordenador de características sociales. Es aquel sector dentro del marco republicano, el Poder Judicial estoy hablando, que no solamente va a administrar justicia, sino que además va a decir y va a definir aquello que está bien de aquello que no está bien.
Y en todo caso hará una serie de adjudicaciones vinculadas obviamente con la mayor o menor cantidad de derechos, a quién le corresponde y a quién no. Y eso es sumamente importante. Ahora, dentro de esa discusión hay algo que se está dando que es más importante, más global, pero que también tiene aplicación en lo concreto y en lo doméstico, que es una contradicción madre que todavía hoy tiene lugar, que es que por un lado las democracias buscan garantizar mayor cantidad de derechos, porque sí, porque está en su naturaleza, porque el ejercicio de la política justamente tiene que ver con esto, ese es el objetivo. Y por otro lado, uno podría decir un contexto, un marco neoliberal, hoy ya de extrema derecha, ¿no? Liberalismo y extrema derecha, que es un híbrido bastante interesante para discutir, lo que busca es no financiar eso. Es decir, está a contramano justamente de lo que debieran promover las democracias, ¿no? No quieren financiar mayor cantidad de derechos, sino menos. Y entonces ahí hay una especie de contradicción que está lanzada hacia adelante y que por ahora al menos no tiene una salida, salvo que uno en todo caso ponga en el medio de la escena un elemento que es sustancial, que es la ética, de lo cual se habla muy poco y que es tan relevante a la hora de hablar de la justicia. La ética es aquello que está bien por encima de todas las cosas. Y la ética podría ser, en todo caso, se lo propongo para que lo piense conmigo esta noche, quizás una pequeña, gran respuesta a estos interrogantes que una y otra vez se van dando y para los cuales, bueno, lo que tenemos que hacer es tratar de analizarlos y aplicarles el pensamiento